Estaba preparando la cena cuando un policía tocó a mi puerta. Señora, su hijo tuvo un accidente de coche y murió hace 1 hora. Eso era imposible. No, mi hijo está dormido arriba. El policía se quedó desconcertado. Yo lo llevé hasta la habitación. Entonces, él sacó su arma. Señora, me dijo con voz tensa, aléjese de él. Ese no es su hijo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estoy en mi pequeña cocina, preparando la cena con manos ágiles. El viejo radio sobre la repisa suelta un bolero triste, de esos que le encantaban a mi esposo, Juan, antes de fallecer hace 10 años. Echo un vistazo por la ventana y veo que la lluvia arrecia. Las gotas salpican hasta la estufa de gas. ¡Ay, no!, murmuro mientras cierro la ventana. No quiero que el viento apague la lumbre. La cena de hoy es solo para mí. Andrés, mi hijo, acaba de llegar del trabajo, empapado por el aguacero de la tarde. Hace unos 20 minutos, Andrés entró a la casa, dejando un rastro de lodo con sus zapatos en el piso de mosaico. No dijo mucho, solo pasó de largo por la cocina y puso su mano en mi hombro. «Ma, estoy agotado», dijo con voz grave, como si hubiera corrido todo el día. «Creo que me voy a dormir temprano. Mañana tengo junta». Levanté la vista y noté sus ojos enrojecidos, seguro por no dormir bien. «Acuérdate de cambiarte ese impermeable, estás hecho una sopa», le dije, con un tono entre regaño y cariño. Él asintió sin mucho interés y arrastró los pies hacia su estudio en el piso de arriba, donde suele quedarse tecleando en la computadora hasta tarde. Lo seguí con la mirada, pensando en cómo ese cuerpo alto y delgado que antes cargaba en mis brazos, ahora se veía tan pesado. Apenas había puesto los platos en la mesa y me disponía a sentarme a comer cuando sonó el timbre. El sonido retumbó en medio de la lluvia, agudo y frío, y me sobresaltó. ¿Quién podría ser a estas horas? Me sequé las manos en el delantal y abrí la puerta. Afuera había 2 policías, uno con la gorra en la mano y el otro con una libreta. Sus impermeables estaban empapados y goteaban en el porche. El más alto, de rostro severo, se presentó como el teniente Ramírez. Me miró con una pesadez en los ojos y dijo con voz sombría: «Señora, lamentamos profundamente informarle que su hijo, el señor Andrés, falleció en un accidente de tráfico hace 1 hora». Sentí como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. Me quedé paralizada, con la mano todavía en la perilla de la puerta. «No puede ser», logré decir con la voz quebrada. «Él está arriba durmiendo». Ramírez frunció el ceño e intercambió una mirada con su compañero. «¿Está usted segura?», preguntó con cautela. «Claro que sí», casi grité. «Hablé con él hace menos de 1 hora». El corazón me latía a 1000 por hora, como si quisiera salirse del pecho. Andrés acababa de estar aquí, en la cocina, con su mano en mi hombro. ¿Cómo era posible? Ramírez le hizo una seña a su compañero y luego se volvió hacia mí. «Necesitamos verificarlo para estar seguros. ¿Podría llevarnos a su habitación?». Asentí con la cabeza dándome vueltas. «No tiene mucho que subió, seguro está bien dormido», murmuré, como para convencerme a mí misma. Abrí la puerta de par en par, los invité a pasar y los guié escaleras arriba con pasos temblorosos. La casa es pequeña, con pocas habitaciones, así que no tardamos en llegar a la puerta del cuarto de Andrés. Toqué suavemente 2 veces. «¿Andrés, mijo?». No hubo respuesta. Entreabrí la puerta y vi la tenue luz amarilla de la lámpara de noche, iluminando un bulto bajo las cobijas. «¿Lo ve?», le dije, señalando la cama con alivio. «Ahí está, durmiendo». Pero Ramírez levantó una mano para detenerme. Sacó su pistola y dijo en voz baja pero firme: «Señora, por favor, aléjese de él. Eso no es... A ver, hágase para atrás. Déjeme revisar». Me entró el pánico y retrocedí hacia la puerta, sin entender qué pasaba. Ramírez se acercó y jaló la cobija con fuerza. Debajo no había nada, solo la almohada hundida y a un lado una chamarra y varias toallas acomodadas para simular la forma de una persona. Me quedé ahí, con la boca abierta, sin poder decir una palabra. El otro policía me miró con sospecha.
¿Está segura de que vio al señor Andrés? Yo temblaba, agarrándome al marco de la puerta. Hablé con él hace menos de una hora. Lo oí decir que se iba a dormir. La cabeza me zumbaba, como si alguien me estuviera apretando el corazón. ¿Dónde estaba Andrés? Si no era él entonces, ¿quién estuvo en la cocina? ¿Quién puso su mano en mi hombro y me habló con esa voz cansada? Ramírez susurró algo por su radio y luego se dirigió a su compañero. Posible montaje. Toma nota. Me miró, con la tensión en su rostro un poco disminuida, pero aún serio. Señora, acompáñenos a la sala. Necesitamos hablar un poco más. Asentí, pero mis pies no querían moverse. Miré de nuevo hacia la habitación vacía, la lámpara de noche todavía encendida, iluminando una cama fría. Se me encogió el corazón. Andrés, mi hijo, la persona que más amo en este mundo. ¿A dónde se había ido? Si no estaba aquí, entonces ¿qué estaba pasando? Me dejé caer en el viejo sillón de la sala, abrazando una taza de té que ya se había enfriado por completo. El calor de hace un rato se había convertido en un frío que se me metía hasta los huesos. Tenía la mente nublada, atrapada en una pesadilla sin salida. La lluvia afuera había amainado, pero cada gota que caía del techo al patio sonaba como un golpe en mi corazón, uno tras otro. La casa, ya de por sí pequeña, parecía querer tragárseme con sus silenciosas sombras en los rincones. Miré hacia la escalera, donde la luz de la lámpara del cuarto de Andrés todavía se asomaba, un recordatorio borroso de que mi hijo ya no estaba ahí. El teniente Ramírez se sentó frente a mí en la silla de madera que Andrés usaba para desayunar conmigo. Abrió su pequeña libreta. Su mirada era penetrante, pero su voz se mantenía cortés. Señora Carmen, ¿podría decirme con exactitud la última vez que habló con el señor Andrés? Respiré hondo, tratando de anclar mi mente en la realidad. Miré el reloj de pared. Las manecillas acababan de pasar la medianoche. Como a las 9:15 de la noche, respondí, con la voz firme, a pesar de que mis manos temblaban. Acababa de llegar del trabajo, dijo que estaba cansado y que se iba a dormir. Todavía le dije que se cambiara el impermeable porque venía empapado. Ramírez asintió, anotó algo y levantó la vista. Según el informe, el accidente ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche. El coche cayó por un barranco y explotó. Dentro encontramos identificaciones a nombre de Andrés. Fruncí el ceño, la cabeza me daba vueltas. ¿Qué coche? Andrés usa el transporte de la empresa, él no maneja. Lo recordaba perfectamente. Su empresa tenía camionetas para los empleados y a Andrés nunca le gustó conducir. Decía que el tráfico de la ciudad lo estresaba, sobre todo a la hora de la salida. Ramírez pasó una página en su libreta, su voz monótona. Era un coche de alquiler, rentado a través de una aplicación. Tenemos confirmación de que se rentó a las 7 de la noche de hoy. Casi me levanté de un salto. La voz se me quebró por la rabia y la confusión. Imposible. Andrés estuvo en una junta toda la tarde. Llegó a la casa casi a las 9. ¿Cómo iba a rentar un coche a las 7? Miré a Ramírez directamente a los ojos, como si esperara que me confirmara que todo era un terrible error. Pero él solo guardó silencio unos segundos, con la mirada pensativa. Puede solicitar una prueba de ADN si tiene dudas, dijo, con voz suave pero firme. Asentí de inmediato, sin dudarlo un segundo. Quiero hacerla. Conozco a mi hijo. Estoy segura de que algo aquí no está bien. Dentro de mí, una pequeña llama de esperanza se encendió. Si no era Andrés, entonces mi hijo seguía vivo en algún lugar, pero enseguida el miedo regresó. Si no era él, ¿quién había muerto? ¿Y por qué las identificaciones de Andrés estaban en ese coche? Mientras Ramírez se comunicaba con el forense por radio, tomé mi celular y marqué el número de Valeria, mi nuera. Llamé una vez, nadie contestó. La segunda vez, solo el tono sin vida. Llamé 5 veces más y con cada llamada mi corazón latía más rápido, a punto de estallar. Finalmente, le mandé un mensaje, con las manos temblando tanto que escribí mal algunas palabras. Valeria, márcame en cuanto puedas. Pasó algo muy grave con Andrés. Ramírez regresó, su voz seria. Haremos la prueba de ADN esta misma noche. Descanse, señora.
Le informaremos de los resultados lo antes posible. Negué con la cabeza, con los ojos ardiéndome. Voy a esperar, insistí. No puedo dormir sin saber dónde está mi hijo. Me miró con un destello de compasión, pero no dijo nada más. Le hizo una seña a su compañero para que se fueran, dejándome sola en la fría sala. Me levanté, fui a la cocina, tomé un trapo, intentando hacer algo para no volverme loca, pero las manos me temblaban tanto que el trapo se me cayó al suelo. Lo recogí y volví a llamar a Valeria. Seguía sin contestar. El reloj marcó las 2 de la mañana cuando el timbre sonó de nuevo. Di un brinco y corrí a abrir. Era Ramírez, con el rostro más sombrío que nunca. No se anduvo con rodeos. Señora Carmen, acaban de llegar los resultados de ADN. El cuerpo en el coche no comparte ADN con usted. El fallecido no es su hijo. Me puse de pie de un salto. Las piernas me temblaban tanto que tuve que agarrarme del sillón. ¿Entonces dónde está mi hijo?, pregunté con la voz quebrada, una mezcla de alivio y terror. Alivio porque Andrés no estaba muerto. Terror porque, si no lo estaba, ¿dónde se había metido? ¿Y por qué desapareció? Ramírez me puso una mano en el hombro, apretando suavemente, como para darme fuerzas. A partir de ahora, abrimos oficialmente una investigación por desaparición. Vamos a revisar cada pista, su teléfono, sus cuentas bancarias, las personas con las que tuvo contacto. Trate de mantener la calma. Pero, ¿cómo iba a mantener la calma? Lo miré y las lágrimas brotaron. Es lo único que tengo. Andrés es todo para mí. Si algo le pasa, yo no sé cómo podría seguir viviendo. Ramírez asintió, con voz grave. Lo entiendo, señora Carmen. Haremos todo lo posible. Me dio una tarjeta de presentación, pidiéndome que lo llamara si recordaba cualquier cosa fuera de lo común. Cuando se fue, me quedé parada en medio de la sala, apretando la tarjeta con tanta fuerza que la arrugué. Miré hacia la escalera, hacia la habitación de Andrés que seguía iluminada. No sabía qué era lo que acechaba a mi familia, pero una sensación terrible me invadió y me oprimió el corazón. Andrés no desapareció por su cuenta. Alguien estaba ocultando algo. Abrí los ojos a la mañana siguiente, con la luz del sol colándose por las cortinas e iluminando el frío suelo. No había pegado ojo en toda la noche. Solo estuve acostada, mirando el techo, mientras las lágrimas caían en silencio. Arrastré los pies hasta la cocina y me preparé una taza de café negro, como lo tomo cada mañana desde que Juan murió. El vapor de la taza me trajo recuerdos de mañanas pasadas, cuando Andrés era niño y se sentaba en la mesa, contando historias de la escuela mientras mordisqueaba un pan dulce. Ahora la cocina estaba vacía, solo se oía el tic-tac del reloj y el olor amargo del café. Tomé mi celular y revisé de nuevo. Ninguna llamada perdida de Valeria. Eso se me hizo muy extraño. Busqué en las noticias locales en internet, tratando de encontrar información sobre el accidente de anoche que mencionó Ramírez, pero no había nada. Ni una sola línea. La inquietud creció, como una ola helada que me recorrió el cuerpo. ¿Sería todo un error? ¿O había algo más grande que se estaba ocultando? A las 7:45 en punto, el teléfono vibró. Era Ramírez. Su voz sonaba más grave, como si cargara un peso. Señora Carmen, acabamos de registrar oficialmente el caso como una desaparición. Queremos preguntarle más sobre las relaciones recientes del señor Andrés. ¿Podríamos verla esta mañana? Asentí, aunque él no podía verme, y dije, claro, vengan a mi casa. Aquí estoy. No quería salir, no quería perderme la más mínima posibilidad de que Andrés regresara de repente. Ramírez y su compañero llegaron a las 8:30, con una carpeta y una laptop. Se sentaron en el sofá. Les serví agua, tratando de mantener la calma a pesar de que las manos no dejaban de temblarme. Ramírez abrió su libreta, su mirada aguda, pero su voz suave. ¿Notó algún comportamiento extraño en el señor Andrés últimamente? Cualquier cosa, por pequeña que sea, podría ayudarnos. Respiré hondo, intentando ordenar mis recuerdos fragmentados. Andrés andaba muy estresado por el trabajo. Últimamente hablaba menos, como si escondiera algo. Pero yo pensé que solo era la presión de la empresa. Pero Valeria, mi nuera, ella sí que andaba rara. Ramírez frunció el ceño, escribiendo rápidamente. ¿Rara cómo?
¿Señora Carmen? Dudé un momento. No quería hablar mal de mi nuera, pero la verdad era la verdad. Se peleaban todo el tiempo. Valeria sospechaba que Andrés la engañaba con una secretaria de la oficina, una tal Lucía. Yo no lo creo, Andrés no es así. Pero Valeria, a veces se iba de la casa por las noches, sin decirme a mí ni a Andrés a dónde iba. Ramírez asintió, con voz tranquila. ¿Valeria se ha ido de casa antes sin avisar? Asentí, bajando la voz. Sí, últimamente decía que se quedaba a dormir en la oficina. Una vez no volvió por varios días. Recordé una noche, hace unas semanas, cuando fui a casa de Andrés y Valeria a llevarles algo de comida. Escuché a Valeria gritar desde la recámara. ¿Crees que soy estúpida? Esa se te pasa pegando todo el día. ¿Y tú te haces el inocente? La voz de Andrés respondió, cansada pero paciente. Ya no te hagas ideas, Valeria. Lucía y yo solo somos compañeros de trabajo. Me quedé afuera, sin querer meterme, pero sentí que el corazón se me encogía. Ramírez levantó la vista de su libreta. ¿Sabe dónde trabaja Lucía? ¿O tiene alguna información sobre ella? Asentí, esforzándome por recordar. Trabaja en Quintero Tech, la empresa de Andrés. Él es director de proyectos ahí. Lucía es su secretaria. Lo escuché mencionarla un par de veces, pero de pasada. Ramírez sacó su teléfono de inmediato y se comunicó con Recursos Humanos de Quintero Tech. Después de unos minutos, se volvió hacia mí, con voz seria. Andrés no se presentó a trabajar hoy, no pidió permiso, no avisó nada. Sentí que me apretaban el corazón. ¿Andrés no fue a la empresa? Entonces, ¿a dónde se había ido? Ramírez continuó. ¿Tiene alguna foto reciente de Valeria y Andrés? Queremos pasarla al equipo de búsqueda. Me levanté, con los pies pesados, y caminé hacia el librero donde guardo los álbumes familiares. Saqué una foto de hace 3 semanas, donde los 3 estábamos parados frente a la casa. Andrés abrazaba a Valeria por los hombros, ambos sonriendo. Yo estaba en medio, también sonriendo, pero ahora que la veía, noté que la sonrisa de Valeria se veía forzada, como si ocultara un secreto. Ramírez tomó la foto, observándola atentamente. «Parecen muy felices», dijo, con un dejo de tristeza. Negué con la cabeza, con un sabor amargo en la boca. Solo por fuera. Por dentro, todo era desconfianza. Le conté más sobre los arranques de ira de Valeria, las veces que Andrés llegaba a casa con la mirada agotada, como si cargara el mundo entero sobre sus hombros. Ramírez tomó nota de todo y se levantó. «Vamos a revisar la empresa primero. Hablaremos con Lucía y los demás involucrados. Usted descanse. Nos comunicaremos en cuanto tengamos noticias». Cuando la puerta se cerró, me quedé en el umbral, viendo cómo la patrulla se perdía en la niebla de la mañana. Se me encogió el corazón, con el presentimiento de que algo muy grande se estaba ocultando. Apenas empezaba la tarde, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café frío en las manos y la cabeza hecha un lío, el teléfono vibró y me hizo saltar. Era Ramírez. Su voz era breve pero urgente. «Señora Carmen, estamos en Quintero Tech. ¿Le gustaría venir? Hay algunas cosas que necesitamos que escuche directamente». No lo pensé 2 veces, solo respondí, «Voy para allá». Me puse una blusa limpia a toda prisa. Tomé mi bolso y pedí un taxi directo a la empresa de Andrés. El corazón me latió con fuerza durante todo el camino, como si cada vuelta de las llantas me acercara más a la verdad, o a un secreto aún más aterrador. Cuando el taxi se detuvo frente al reluciente edificio de cristal de Quintero Tech, sentí un peso en el pecho. Este era el lugar donde Andrés había pasado casi 10 años de su vida, trabajando hasta el agotamiento para construir su carrera. Entré al vestíbulo y la joven recepcionista levantó la vista con una sonrisa familiar. «Buenos días, doña Carmen. Hoy no vimos llegar al licenciado Andrés». Su voz era despreocupada, como si fuera una conversación casual. Forcé una sonrisa y dije con calma, «Vengo a aclarar un par de cosas». Ella asintió y me indicó el camino a la sala de juntas del 3er piso, donde Ramírez me esperaba. Caminé por el pasillo. El olor a limpiador y el zumbido del aire acondicionado me dieron un escalofrío.
A través del cristal esmerilado de la sala de juntas, vi a Ramírez hablando con una joven. Tenía que ser Lucía. Estaba encogida en su silla, con los hombros hundidos y las manos aferradas al borde de la mesa. Cuando Ramírez me hizo una seña para que entrara, empujé la puerta, tratando de mantener la compostura a pesar de la tormenta que sentía por dentro. Lucía levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los míos y rápidamente bajó la mirada, como si no se atreviera a enfrentarme. Ramírez se levantó y me acercó una silla. Señora Carmen, quisiéramos que escuchara la versión de Lucía, si está de acuerdo. Asentí y me senté, apretando las manos para que dejaran de temblar. Lucía respiró hondo y comenzó a hablar con voz temblorosa. Doña Carmen, le pido una disculpa si mi presencia causó un malentendido entre usted y el licenciado Andrés. Hizo una pausa, como si buscara las palabras. La miré fijamente, sin decir nada, pero mi mirada seguramente lo decía todo. Quería la verdad. Lucía comenzó su relato, con voz baja, pero clara. Dijo que admiraba a Andrés desde hacía mucho tiempo, no solo por ser su jefe, sino por su dedicación y talento. Yo a veces le buscaba plática, buscaba pretextos para quedarme hasta tarde a trabajar con él. Algunas veces, a propósito, hice que la gente pensara que entre el licenciado Andrés y yo había algo, pero él siempre fue muy profesional. Una vez me llamó a su oficina y me dijo directamente que él solo amaba a su esposa y que no quería más malentendidos. Me pidió que mantuviera mi distancia. Lucía bajó la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo siento mucho, señora. No pensé que las cosas llegarían tan lejos. Me quedé en silencio, sintiendo un peso enorme en el pecho. Andrés, siempre tan correcto, había intentado proteger a su familia. Pero las tonterías de Lucía lo habían complicado todo. Ramírez se volvió hacia ella, con voz tranquila pero cortante. ¿Valeria sabía que usted estaba creando estos malentendidos? Lucía asintió entre sollozos. Una vez me encontró hablando a solas con el licenciado en el pasillo, cuando vino a traerle comida. Yo solo le preguntaba sobre un proyecto, pero ella me miró con unos ojos como si quisiera pegarme. Se enojó mucho y se fue. Recordé las veces que Valeria llegaba a mi casa, con el ceño fruncido, a contarme sus sospechas sobre Andrés. Mamá, él ya cambió, me había dicho una vez, con la voz llena de amargura. Se queda en la oficina hasta tarde, y siempre está esa secretaria con él. Yo había intentado calmarla, decirle que Andrés no era un traidor. Pero ahora, sentada aquí, escuchando la confesión de Lucía, me di cuenta de que las sospechas de Valeria no eran del todo infundadas, solo que habían sido exageradas por las acciones imprudentes de una muchacha. Ramírez tomó notas cuidadosamente y luego preguntó, ¿sabe qué pasó con Andrés anoche? Lucía negó con la cabeza, con voz firme. Yo estaba de turno en otro piso, no lo vi desde la tarde. Ramírez asintió y le indicó a Lucía que podía retirarse. Ella se levantó, se disculpó conmigo una vez más y salió. No dije nada, solo la seguí con la mirada, con el corazón apesadumbrado. Lucía podría haberse equivocado, pero ella no era la causa principal de la desaparición de Andrés. Había algo más grande, más oscuro, acechando. Después de la reunión, Ramírez me invitó a un pequeño café junto a la oficina para seguir hablando. Nos sentamos en un rincón apartado. El ruido de la máquina de café y el olor a pan tostado hicieron el ambiente un poco menos tenso. Ramírez me miró y dijo en voz baja, «Si lo que dice Lucía es verdad, Andrés nunca fue infiel, pero Valeria estaba convencida de que sí». Asentí, con un sabor amargo en la boca. Los celos sin fundamento son el veneno del alma. Recordé las peleas de Andrés y Valeria, las noches que ella se iba de casa, las veces que Andrés volvía con la mirada cansada, como si intentara evitar que todo se derrumbara. Antes de despedirnos, tomé la mano de Ramírez, con voz firme. «No sé dónde está mi hijo, pero si sigue vivo, lo voy a encontrar». Él asintió, con una mirada comprensiva. «Nosotros también, señora Carmen. Le prometo que no nos daremos por vencidos».
Nos dimos la mano y salí del café, hacia la calle bañada por el sol de la tarde. Las hojas de los árboles frente a la empresa se mecían con el viento, pero yo no sentía nada de calor. Mi corazón estaba helado, como si un miedo invisible lo estuviera estrangulando. De camino a casa, pensé en la mirada de Lucía, una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Ella no era el problema más grande. El problema era Valeria y las dudas que habían carcomido su confianza. Si Valeria creía que Andrés la había traicionado, ¿qué habría sido capaz de hacer para vengarse? Pasaron 2 días desde la desaparición de Andrés, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Me despertaba temprano, cuando el amanecer apenas pintaba de amarillo las viejas paredes de mi casita. Me sentaba en la mesa del comedor, mirando la silla vacía donde solía sentarse Andrés, con el corazón hecho un nudo. Sobre la mesa, su taza de café seguía ahí, con una mancha seca en el borde, un rastro pequeño pero doloroso que me recordaba que mi hijo había estado aquí, apenas unos días antes. Toqué la taza, como si pudiera sentir el calor de Andrés, pero solo sentí el frío de la porcelana. El teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era Ramírez. Su voz era grave y clara, como si intentara mantener la calma. Señora Carmen, queremos preguntarle sobre propiedades, pólizas de seguro y otros asuntos financieros relacionados con el señor Andrés. ¿Podríamos verla hoy? Me sorprendió un poco, pero de inmediato, una vieja frase de Valeria resonó en mi cabeza como una puñalada. Si te murieras, por lo menos me dejarías los 10 millones de pesos del seguro. En ese momento pensé que era solo algo que dijo enojada, pero ahora me dio un escalofrío. ¿Habría pasado por alto una pista crucial? Me levanté y caminé hacia la pequeña caja fuerte del closet, donde Andrés guardaba sus papeles importantes. Me temblaban las manos al abrirla y sacar una carpeta. Dentro, encontré la póliza de seguro de vida de Andrés, firmada hacía 2 años. Leí cada línea, y el corazón me latió con fuerza al ver el nombre de la beneficiaria, Valeria Fernández. La suma, 10 millones de pesos. Apreté el papel, sintiendo que me quemaba en las manos. Sin dudarlo, llamé a Ramírez. Teniente, encontré la póliza de seguro de Andrés. La beneficiaria es Valeria. Necesitan ver esto. Menos de 1 hora después, Ramírez y una compañera, una especialista financiera llamada Sofía, llegaron a mi casa. Se sentaron en la sala, revisando el contrato con cuidado. Sofía pasaba las páginas. Su voz era monótona pero aguda. Suma asegurada de 10 millones de pesos, pagadera en caso de muerte accidental. El contrato es muy claro. Ramírez me miró, con seriedad. Si esto fue un montaje, la primera beneficiada es la que cobra el seguro. Sus palabras fueron como un martillazo en la cabeza. ¿Valeria? ¿Podría estar involucrada? No quería creerlo, pero las piezas empezaban a encajar, y cada una me encogía el corazón. Apreté las manos, con la voz temblorosa. Quiero que vayan a preguntarle a la aseguradora. Quizá Valeria ya dio la cara. Necesito saber qué ha hecho. Ramírez asintió y le indicó a Sofía que se preparara. ¿Quiere venir con nosotros?, preguntó. No lo dudé. Sí, quiero escucharlo todo con mis propios oídos. No podía quedarme en casa, esperando más. Andrés era mi hijo y necesitaba la verdad, por más dolorosa que fuera. La compañía de seguros estaba en un moderno edificio de cristal en la zona comercial, a media hora de mi casa. Cuando entramos, el recepcionista nos sonrió amablemente y nos guió al 5º piso. Un hombre de mediana edad, que se presentó como Sebastián Rivas, gerente del área, nos recibió en una pequeña oficina con vista a la ajetreada calle. Revisó unos archivos en su computadora y luego levantó la vista, con voz tranquila. Sí, la señora Valeria Fernández vino a esta oficina el lunes, a preguntar sobre los trámites para cobrar el seguro de vida del señor Andrés Quintero. Sentí que se me helaba la sangre. ¿El lunes? Ese fue el día antes de que Andrés desapareciera. Pregunté de inmediato con la voz quebrada. ¿Vino sola? Sebastián frunció el ceño, tecleó algo más y giró la pantalla hacia nosotros. La imagen de la cámara de seguridad apareció. Valeria, con una blusa blanca y lentes de sol,
Entraba con un hombre alto, de traje gris. Él estaba un poco de espaldas, pero vi cómo le ponía la mano en el hombro, como si la estuviera consolando o guiando. Ramírez me hizo una seña para que le diera la foto de Andrés. La saqué de mi bolso y la puse sobre el escritorio. Sebastián negó con la cabeza al instante. No es esta persona. El hombre que acompañaba a la señora Fernández no era el señor Quintero. El corazón me dio un vuelco. Si no era Andrés, ¿quién era? Ramírez pidió que imprimieran la foto de la cámara de seguridad como evidencia. Cuando me la dieron, la tomé con manos temblorosas. El rostro del hombre en la foto estaba borroso, pero algo me resultaba familiar. Miré más de cerca y de repente, como un relámpago, lo reconocí. Señalé la foto, con voz temblorosa pero segura. Yo conozco a este hombre. Se llama Julián Herrera. Es el mayor rival de mi hijo en los negocios. Ramírez se giró para mirarme, con los ojos como navajas. ¿Estás segura? Asentí y los recuerdos volvieron. Andrés me había hablado de Julián, un competidor feroz en el sector de la construcción. Había intentado comprar Quintero Tech, pero Andrés se negó. Una vez, Andrés llegó a casa muy tenso y me dijo: «Mamá, Julián Herrera no es buena persona, juega sucio y tengo que tener cuidado». En ese momento, pensé que eran cosas del trabajo, pero ahora, al verlo en esa foto con Valeria, un miedo helado me recorrió la espalda. Ramírez apretó los puños, su voz decidida. «Podríamos estar frente a una conspiración para cometer fraude. Voy a pedir que el equipo de investigación revise a Julián Herrera de inmediato». Se volvió hacia Sofía y le ordenó analizar las cuentas bancarias y transacciones de Valeria y Julián. Luego me miró, con voz más suave. «Señora Carmen, ha hecho un gran trabajo, pero necesito que mantenga la calma. Estamos cada vez más cerca de la verdad». Al salir de la aseguradora, caminé hacia la calle. El sol del mediodía era brillante, pero no lograba disipar el frío que sentía por dentro. Le dije a Ramírez en voz baja, llena de dudas: «Si Andrés estuviera detrás de esto, como ustedes sospecharon, no sería tan tonto como para hablar conmigo y que el coche explotara al mismo tiempo. Y si él lo planeó, ¿por qué no vino con Valeria aquí?». Ramírez asintió, con la mirada pensativa. «Tiene razón. Algo no cuadra. Vamos a investigarlo». De camino a casa, sentada en el taxi, miraba por la ventana sin ver nada. La imagen de Valeria y Julián en la cámara de seguridad me atormentaba. Valeria, mi nuera, a quien una vez consideré como una hija, ¿pudo haber traicionado a Andrés? ¿Y Julián, qué quería? ¿El dinero del seguro? ¿O vengarse de Andrés por sus fracasos en los negocios? ¿Acaso Andrés sabía del plan de Valeria y Julián? ¿Desapareció a propósito para protegerme o para salvarse a sí mismo? A la mañana siguiente, apenas salía el sol, el teléfono sonó. Contesté de inmediato. Era Ramírez. Su voz era breve pero cortante. «Señora Carmen, ya verificamos la información sobre Julián Herrera. ¿Puede venir a la comisaría ahora mismo? Hay algunas cosas que necesita ver». Me puse un suéter ligero a toda prisa, salí a la calle y tomé un taxi a la comisaría. En el coche, apretaba mi bolso, con el corazón hecho un nudo. Cuando entré al despacho de Ramírez, él ya estaba sentado en su escritorio, con una gruesa carpeta frente a él. La deslizó hacia mí con voz grave. «Julián Herrera, director general de Soluciones Herrera, competidor directo de Quintero Tech de Andrés. Han competido por 3 grandes proyectos en los últimos 2 años, y hay rumores de que Julián intentó jugar sucio, incluso sobornando a inversionistas para ganar contratos». Revisé la carpeta y mis ojos se detuvieron en la foto de Julián. Su rostro era frío, sus ojos afilados como cuchillos. Señalé la foto, con la voz temblorosa. «Es él. Es el mismo hombre que vi en una videollamada con Valeria». Recordé esa tarde perfectamente. Valeria había llegado a casa con una caja de pastel, pero estaba inquieta, mirando el teléfono a cada rato. Cuando le pregunté, me dijo que era trabajo, pero escuché de reojo una voz de hombre y el nombre Julián. En ese momento no le di importancia, pero ahora todo tenía sentido. Ramírez asintió, su mirada más penetrante.
Pusimos a un equipo a rastrear el celular de Valeria. La señal fue detectada en San Gregorio, un municipio cercano, alrededor de las 4 de la mañana después del accidente. Sentí que se me encogía el corazón. ¿San Gregorio? ¿Qué hacía Valeria allá? ¿Y por qué desapareció justo después de mandar el mensaje diciendo que Andrés estaba herido? Ramírez continuó. Enviamos un equipo encubierto a la zona de la última señal. Después de 2 días de vigilancia, descubrieron a Valeria viviendo en una casa en las afueras de San Gregorio con un hombre. Hizo una pausa, mirándome como para prepararme. Confirmamos que ese hombre es Julián Herrera. Varios vecinos de la zona dicen que actúan como si fueran marido y mujer. Muy cariñosos, van juntos al mercado, incluso se besan en la calle. Me quedé paralizada, como si se me hubiera detenido la sangre. ¿Valeria y Julián viviendo como esposos? Mientras Andrés, mi hijo, estaba desaparecido, posiblemente en peligro. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas hasta que me dolió. Ramírez me pasó un fajo de fotos tomadas a distancia. Valeria y Julián, de la mano, saliendo de una tiendita. La sonrisa de Valeria en la foto me heló la espalda. No era la sonrisa de una esposa preocupada por su marido. Era la sonrisa de alguien que ocultaba algo. Ramírez siguió. Revisamos los videos de las cámaras de los vecinos cerca de la escena del accidente. Un clip de una casa de enfrente muestra a Valeria cerca del lugar, solo unas horas antes de que el coche explotara. Abrió su laptop y me mostró el video. Bajo la tenue luz de un farol, vi claramente a Valeria, con la chamarra azul que le había lavado la semana pasada. Caminaba deprisa, mirando a todos lados como si temiera que la vieran. El corazón se me quería salir del pecho. «Es ella», susurré con la voz quebrada. «Esa chamarra, yo se la lavé». Ramírez asintió, su voz firme. Esta evidencia es suficiente para confirmar que Valeria no solo sabía del accidente, sino que estuvo en la escena. Apreté los puños. Las lágrimas brotaron, pero me las aguanté. En mi mente ya no había duda. Valeria no solo sabía, ella lo había planeado. ¿Pero por qué? Ramírez dio órdenes a su equipo, con voz cautelosa. «No se acerquen todavía. Sigan vigilando. Necesitamos saber qué están escondiendo». Lo miré con la voz temblorosa. «¿Y si tienen a Andrés encerrado? ¿Y si lo tienen en algún lugar?» Ramírez no respondió de inmediato, pero su mirada se ensombreció, como si él también estuviera pensando en lo peor. «Estamos considerando todas las posibilidades, señora Carmen. Esta noche el equipo se apostará alrededor de la casa en San Gregorio para vigilar cada movimiento». Asentí, pero por dentro, el miedo se había convertido en una tormenta. Si Andrés estaba vivo, si lo tenían secuestrado, cada minuto que pasaba era un minuto que no me perdonaría por no haberlo encontrado antes. Ramírez me puso una mano en el hombro, con voz suave. «Señora Carmen, sé que esto es muy difícil, pero tiene que ser fuerte. Estamos haciendo todo lo posible». Lo miré y las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Es lo único que tengo, teniente. Andrés es todo para mí. Si algo le pasa, yo no sé cómo podría seguir viviendo». Al salir de la comisaría, caminé hacia la calle. El cielo se estaba nublando, reflejando mi estado de ánimo. Llegué a casa, empujé la puerta y el silencio me pareció aterrador. Me paré frente al pequeño altar en un rincón, donde tengo una foto de Juan y un crucifijo. Encendí una veladora. El humo se elevó lentamente, llevando consigo mi oración. «Mijo, sé que estás vivo. Te voy a encontrar. Y sea Valeria o quien sea, lo voy a sacar a la luz». Me arrodillé, apretando el rosario, mientras mis lágrimas caían al suelo. Pero dentro de mí, una llama de determinación comenzaba a arder. Pasaron 3 días desde que la policía confirmó que Valeria vivía con Julián en San Gregorio. Aún no habían actuado. Temprano por la mañana sonó el timbre. Era Ramírez. Entró con una carpeta gruesa, sus ojos llenos de determinación, pero también con un rastro de cansancio. Puso la carpeta en la mesa, su voz grave. «Señora Carmen, estas son las fotos que tomó el equipo de vigilancia en San Gregorio». Abrí la carpeta, con el corazón a 1000.
La primera foto me dejó helada. Valeria, con un camisón delgado, salía al balcón de la casa y le daba una taza de café a Julián. Él la abrazaba, le daba un beso en la frente y ambos reían como una pareja feliz. Empecé a temblar, señalé la foto con la voz quebrada. Ella estuvo en mi casa, llamándome mamá. ¿Cómo pudo hacer esto? Ramírez puso una mano sobre la mesa, su mirada fría como el acero. Necesitamos saber si tienen a Andrés secuestrado. ¿Recuerda algún lugar que Valeria o Julián frecuentaran? ¿Algún lugar inusual que pudiera estar relacionado? Respiré hondo, buscando en mis recuerdos. De repente, una conversación de hace un mes apareció en mi mente. Valeria estaba en mi cocina, hablando por teléfono en voz baja. Ok, Julián, esta noche paso por la camioneta para llevar las cosas a la cabaña abandonada de las afueras. En ese momento, pensé que bromeaba o que era algo del trabajo, pero ahora, esa frase era como una luz en la oscuridad. Miré a Ramírez, con la voz temblorosa. Hay un lugar. Una cabaña de madera abandonada, como a 45 minutos de la ciudad, cerca del viejo bosque de pinos. Valeria la mencionó una vez hablando con Julián. Ramírez se enderezó de inmediato, tomando notas. ¿Sabe la ubicación exacta? Asentí, describiéndola con detalle. Es un camino de tierra, cerca de un puente de madera que cruza un arroyo. La cabaña está escondida detrás de unos pinos grandes. Nadie ha vivido ahí en años. Ramírez no lo dudó. Sacó su radio y ordenó al equipo de vigilancia que ampliara el radio de búsqueda en esa dirección. Por la tarde, Ramírez volvió a llamar, su voz más urgente. Señora Carmen, acabamos de detectar la señal de una vieja camioneta con placas falsas. Este vehículo apareció cerca de la escena del accidente. Con datos satelitales, confirmamos que se detuvo cerca de la cabaña que describió. Sentí que se me paraba el corazón. La cabaña abandonada. ¿Estaría Andrés ahí? Apreté el rosario en mi mano, tratando de mantener la calma. ¿Qué van a hacer?, pregunté, temblando. Ramírez respondió. Ya enviamos un grupo de operaciones especiales, vestidos de civil, a inspeccionar. Otro equipo sigue vigilando la casa en San Gregorio. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Cada minuto era una hora. Me senté en la sala, abrazando mi rosario, con los ojos fijos en el reloj. Recé susurrando para mí misma. Andrés, estás vivo, ¿verdad? Ya voy por ti, mijo. Cerca de la medianoche, el teléfono vibró. Era Ramírez. Señora Carmen, acabamos de ver a Valeria y Julián subirse a un coche y salir de San Gregorio. Van directo a la cabaña. Me levanté de un salto, con el corazón desbocado. Quiero ir, dije sin pensar. Ramírez dudó. Señora Carmen, es muy peligroso. Déjenos encargarnos. Pero insistí. Tengo que saber si mi hijo está ahí. No haré ninguna tontería, pero tengo que ir. Finalmente, Ramírez aceptó. Me recogió en una camioneta plateada, sin logos de la policía. Condujimos por carreteras oscuras, los faros iluminando hileras de pinos altísimos. Al acercarnos a la cabaña, Ramírez me indicó que me quedara quieta en el coche mientras él y su equipo se acercaban. Por el radio, escuché su voz entrecortada. Se acaba de encender una luz. Hay gente adentro. Apreté el rosario con todas mis fuerzas. Sentía que el corazón se me iba a romper. Andrés, ¿estás ahí? El equipo reportó. A través de una rendija, veían a Andrés. Mi hijo, demacrado, con las manos atadas, tirado en el frío piso de madera. Valeria y Julián entraron con una charola de comida y una botella de agua. Valeria dejó la charola en el suelo. Su voz era gélida. Solo unos días más. En cuanto el dinero del seguro esté en la cuenta, nos largamos de aquí a vivir como reyes. Para entonces serás libre, mi amor. Julián se rió y le dio una patadita a Andrés. Tu mamá debe estar llorando a lágrima viva, ¿no? Todo como lo planeamos. Escuché esas palabras por el radio y las lágrimas brotaron, pero no de dolor. Era rabia, un fuego que se encendió dentro de mí. Andrés estaba vivo, pero lo tenían secuestrado.
tratado como un rehén por la misma mujer que él amaba. Quise salir corriendo, pero Ramírez me hizo una seña para que guardara silencio. Tomó su radio, su voz firme. Tenemos suficiente evidencia. Entren ahora. 4 policías con chalecos antibalas irrumpieron en la cabaña por la puerta delantera y trasera casi al mismo tiempo. Hubo un estruendo, un caos rápido y controlado. Por el radio oí a Julián gritar, luego un golpe seco cuando lo derribaron y su cabeza chocó contra una mesa. Valeria gritaba, aterrorizada. ¿Qué están haciendo? ¡Suéltenme! Quise correr hacia allá, pero un oficial me detuvo, con voz severa. Señora Carmen, por favor, quédese aquí. Enseguida sacamos a Andrés. Me quedé ahí, temblando, con los ojos pegados a la vieja puerta de madera. Entonces escuché la voz de Andrés, débil pero clara. ¿Dónde está mi mamá? ¿Ella está bien? Sus palabras me atravesaron el corazón. Se preocupaba por mí, incluso en medio de su propio infierno. Ramírez respondió con voz tranquilizadora. Ya llegamos. Tu mamá está esperando afuera. No pude contenerme más. Abrí la puerta del coche y corrí hacia la cabaña, ignorando la mirada de advertencia del oficial. Necesitaba ver a Andrés. Necesitaba saber que estaba vivo. Cuando entré, Ramírez estaba ayudando a Andrés a levantarse, cortando la cuerda de sus manos. Andrés estaba demacrado, pálido, con los ojos rojos, pero se iluminaron al verme. «Mamá», susurró, con la voz casi apagada. Me arrodillé y lo abracé con todas mis fuerzas, llorando sin control. «Andrés, mijo, aquí estoy, ya te encontré». Él me devolvió el abrazo, sus manos temblorosas se aferraron a mis hombros. Pensé que nunca volvería a verte. Me susurró al oído, con la voz ahogada. Lo apreté más fuerte, como si temiera que, si lo soltaba, volvería a desaparecer. La ambulancia llegó poco después. Los paramédicos revisaron a Andrés, vendando las heridas en sus muñecas y tobillos. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, sin apartar la vista de él ni un segundo. Andrés me miró y sonrió débilmente. «Mamá, perdón, no quería que te preocuparas, solo intentaba mantenerte a salvo». Negué con la cabeza, y las lágrimas volvieron a brotar. «Qué tonto eres, Andrés. Soy tu madre, yo tengo que protegerte a ti». Él asintió, pero su mirada estaba llena de dolor, como si se culpara por haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. En la comisaría, llevaron a Valeria y a Julián a salas de interrogatorio separadas. Ramírez me invitó a presenciar como testigo, pero solo pude observar desde detrás de un espejo. Valeria estaba sentada, con la cabeza gacha, en silencio como una estatua. Ramírez comenzó el interrogatorio, su voz tranquila pero afilada. «Señora Fernández, la prueba de ADN demostró que el cuerpo del accidente no era de Andrés Quintero. ¿Tiene algo que decir?» Valeria no respondió, pero vi cómo le temblaban los hombros. Su abogado, sentado a su lado, le susurró algo, pero de repente ella levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. «Está bien», dijo, con la voz rota. «Voy a confesarlo todo». La confesión de Valeria fue otra puñalada en mi corazón. Contó que, al principio, su plan con Julián era matar a Andrés para cobrar el seguro, pero a la hora de hacerlo, no tuvo el valor. En su lugar, le pusieron somníferos en la bebida. Cuando él estaba adormilado, Julián se metió a la casa, lo cargó hasta su coche y lo llevó a la cabaña para mantenerlo cautivo. Mientras tanto, Valeria fue a la escena del accidente y quemó el coche de alquiler con el cuerpo de un indigente que Julián había conseguido de una morgue clandestina. Eligieron la noche para evitar ser vistos, y el plan era casi perfecto, hasta que yo insistí en que había hablado con Andrés justo antes del accidente. Ese detalle lo derrumbó todo. Ramírez siguió presionando, y la policía encontró más pruebas. Un archivo en la laptop de Julián con el plan detallado, paso a paso, para fingir el accidente y cobrar el seguro. También encontraron una cámara de coche que habían quitado y escondido en la bolsa de Valeria, que grabó cómo ella metía el cuerpo en el coche antes de prenderle fuego. Además, los papeles para reclamar el seguro ya estaban listos, solo esperando la confirmación de la muerte de Andrés. Cada detalle era un golpe para mí. Valeria, a quien consideré familia,
Había planeado fríamente hacerle daño a mi hijo. De pie detrás del espejo, miré a Valeria. Ya no era la joven que conocí, la que traía flan a la casa y reía alegremente. Ahora tenía la cabeza gacha, los ojos sin vida, como si hubiera perdido el alma. No sentí lástima, solo decepción y dolor. ¿Cómo puede una persona cambiar tanto? ¿Cómo pudo traicionar a Andrés, traicionarme a mí, solo por dinero y por un hombre como Julián? Ramírez se acercó, su voz grave. Señora Carmen, gracias a su lucidez y su insistencia, salvamos una vida. Si usted no hubiera estado tan segura de que Andrés seguía vivo, quizá habríamos pasado por alto esa cabaña. Lo miré, con la voz temblorosa pero llena de orgullo. Nadie conoce a su hijo como una madre. Si yo no creía que estaba vivo, ¿quién más lo iba a hacer? Ramírez asintió, con un destello de respeto en su mirada. Es usted una madre muy fuerte, señora Carmen. Andrés tiene suerte de tenerla. Al salir de la comisaría, volví al hospital donde atendían a Andrés. Estaba acostado, su rostro aún pálido pero menos tenso. Me senté a su lado y tomé su mano, sintiendo el calor de sus dedos delgados. «Mamá», dijo Andrés con voz ronca, «no sabía que Valeria era capaz de algo así. Traté de protegerla, de evitar que todo se rompiera, pero me equivoqué». Le acaricié el pelo y las lágrimas volvieron a caer. «Tú no te equivocaste, Andrés. Tú solo creíste en el amor, pero aquí estoy yo, y no voy a dejar que vuelvas a sufrir». El doctor dijo que Andrés necesitaría tiempo para recuperarse, tanto física como emocionalmente. Las heridas de su cuerpo sanarían, pero las del alma necesitarían mucho más. Miré a mi hijo, con el corazón roto pero lleno de esperanza. Habíamos salido de la oscuridad y sabía que, aunque el camino por delante fuera difícil, yo siempre estaría a su lado. 2 semanas después del rescate de Andrés, me desperté con una mezcla de alivio y pesadez. Andrés estaba en casa, pero las cicatrices en su cuerpo y en su alma seguían ahí, recordándonos todo lo que habíamos pasado. Hoy era la primera audiencia en el juzgado penal de la ciudad de Monterreal. Me puse el suéter azul que Andrés me regaló una vez, lo tomé de la mano y junto con Ramírez y nuestro abogado entramos a la sala. Andrés todavía estaba débil y usaba un bastón, pero insistió en estar presente. «Mamá, tengo que enfrentarlos», me dijo, con voz firme, aunque sus ojos aún mostraban dolor. Asentí, apretando su mano, prometiéndome a mí misma estar siempre con él. Nos sentamos en la tercera fila, lo suficientemente cerca para ver bien el banquillo de los acusados. Cuando trajeron a Valeria Fernández y a Julián Herrera, sentí que se me encogía el corazón. Llevaban el uniforme gris de la prisión, esposados, con la cabeza gacha. Valeria levantó la vista por un instante y su mirada se cruzó con la mía. Parpadeó varias veces, con el rostro pálido, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Aparté la vista. No quería que esa mirada me ablandara. El fiscal se puso de pie, su voz resonando en la sala silenciosa. Hoy juzgamos a los acusados Valeria Fernández y Julián Herrera por los cargos de intento de homicidio, fraude al seguro, secuestro y obstrucción a la justicia. La gran pantalla de la sala se encendió, mostrando pruebas irrefutables. El video de la cámara de seguridad donde aparecía Valeria cerca del accidente, las fotos de ella y Julián en la aseguradora y el audio grabado en la cabaña, donde Valeria le decía fríamente a Andrés su plan para cobrar el seguro. Cada imagen, cada sonido, era como un cuchillo en mi corazón, pero me mantuve erguida, fuerte por Andrés. El médico forense subió al estrado y confirmó que el cuerpo del accidente era de un indigente que había muerto por causas naturales antes de ser colocado en el coche. El representante de la aseguradora también testificó, declarando que Valeria había iniciado el trámite para cobrar 10 millones de pesos, con su firma claramente visible. Escuché cada palabra, con un dolor inmenso. ¿Cómo podía alguien planear algo tan meticulosamente para dañar a la persona que una vez juró amar? Cuando el fiscal llamó a Andrés a testificar, sentí cómo su mano temblaba en la mía. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y caminó hacia el estrado, pálido pero con la mirada firme.
Después de la cena de esa noche, comenzó Andrés con voz ronca. Sentí un sueño muy pesado, algo extraño, anormal. Recuerdo acostarme en la cama y luego perdí el conocimiento. Cuando desperté estaba atado de manos, en un cuarto cerrado y frío. Escuché a Valeria reírse y decir que ya debería morirme de una vez. Su voz se quebró y toda la sala quedó en silencio. Apreté los puños, conteniendo las lágrimas. Andrés se sentó con sudor en la frente y yo se lo sequé suavemente, susurrando: «Lo hiciste muy bien, mijo». El juicio duró casi todo el día, cada minuto más pesado que el anterior. Al final, el juez permitió que los acusados dieran sus últimas palabras. Valeria se levantó, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Yo perdí la cabeza. Cuando pensé que Andrés me engañaba, sentí tanto dolor, tantos celos, que me derrumbé. Julián apareció y me dijo que él me entendía mejor que nadie. Le hice caso, acepté planear esa cosa horrible, pero no tuve el valor de matar a nadie. Solo quería que Andrés sufriera como yo sufrí. Pero me equivoqué. Bajó la cabeza y sus lágrimas cayeron al suelo, pero yo ya no sentía ninguna compasión. Su disculpa no podía borrar los días que viví con el miedo de perder a mi hijo. Julián, en cambio, se quedó en silencio. Se sentó ahí, con la mirada fría, sin admitir culpa, sin arrepentimiento. Pero las pruebas eran abrumadoras. El archivo en su laptop, la cámara del coche escondida en la bolsa de Valeria, los papeles del seguro listos. No había forma de que lo negara. El juez los miró a ambos con voz severa. Basado en las pruebas y testimonios, el tribunal dicta sentencia. Valeria Fernández, 16 años de prisión, con atenuantes por su confesión y por no haber causado una muerte. Julián Herrera, 25 años de prisión, con agravantes por ser el autor intelectual, por su frialdad y por intentar ocultar el crimen. No lloré. Solo miré a Valeria por última vez, pensando: un monstruo no siempre necesita un cuchillo. A veces solo necesita un corazón sin confianza y sin razón. Cuando se la llevaron, su mirada pasó por encima de mí, pero no le correspondí. Me volví hacia Andrés, tomé su mano y sentí el calor de sus dedos delgados. «Vámonos, mijo», le dije suavemente. «Vámonos a casa». Al salir del juzgado, Ramírez caminó a mi lado, su voz grave. «Señora Carmen, este caso ha terminado, pero sé que lo que usted y Andrés vivieron no será fácil de olvidar». Asentí, mirándolo con gratitud. «Gracias, teniente. Sin usted y su equipo, no sé si habría encontrado a mi hijo». Ramírez sonrió, su mirada cálida. «Usted fue quien nos guió a la verdad, señora Carmen. El amor de una madre es la fuerza más grande que he presenciado». Al llegar a casa, llevé a Andrés a la sala, donde el sol de la tarde se colaba por la ventana, iluminando la foto familiar en la repisa. Andrés se sentó en el sofá, miró la foto y dijo con voz ronca: «Mamá, pensé que nunca volvería aquí». Me senté a su lado, acariciándole el pelo como cuando era niño. «Ya estás en casa, Andrés, y no voy a dejar que nadie vuelva a hacerte daño». Él asintió, con los ojos enrojecidos, pero una débil sonrisa comenzando a formarse. Esa noche, preparé el caldo de res que tanto le gusta a Andrés, el mismo que estaba cocinando cuando todo empezó. Nos sentamos a la mesa, solo los dos, pero esta vez, sin miedo ni dudas. Andrés comía despacio, mirándome de vez en cuando, como para asegurarse de que yo seguía ahí. «Mamá», dijo suavemente, «te prometo que no volveré a ocultarte nada». Me equivoqué al tratar de resolverlo todo solo. Sonreí y puse mi mano sobre la suya. «Y yo también te lo prometo, Andrés. Siempre estaré aquí, pase lo que pase». Un mes después del juicio, la vida de Andrés y la mía comenzaba a encontrar un nuevo ritmo, aunque las heridas en nuestro interior seguían ahí, profundas y dolorosas. Cada mañana me despertaba temprano, preparaba café y me sentaba junto a la ventana, viendo el sol filtrarse por los árboles del patio. Mi casita ya no se sentía tan silenciosa. El sonido de Andrés pasando las páginas de un libro en la sala, el ruido de su pequeña pala mientras cuidaba el jardín trasero, todo era como una música suave que calmaba mi corazón.
Andrés aún no había vuelto a la empresa. Dijo que necesitaba tiempo para reencontrarse. Lo dejé hacer lo que quisiera, pero siempre a su lado, cocinando sus platillos favoritos, lavando su ropa y platicando cuando lo necesitaba. No lo presionaba para hablar de lo que pasó, pero cada vez que lo miraba a los ojos, veía una tristeza profunda, como si se culpara a sí mismo. Yo solo podía tomar su mano y decirle suavemente: «Todo va a estar bien, mijo. Aquí estoy». Una mañana, mientras tendía la ropa en el patio, sonó el timbre. Me sequé las manos en el delantal, abrí la puerta y vi a Lucía. Llevaba una blusa blanca y sostenía una pequeña bolsa de papel. Su mirada era tímida. «Doña Carmen», dijo con la voz entrecortada, «vengo a pedirle perdón. Sé que tuve parte de la culpa en todo esto. Si no hubiera sido por mis acciones inmaduras al principio, quizá la señora Valeria no habría malinterpretado las cosas y nada de esto habría llegado tan lejos». Bajó la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas. La miré, con una mezcla de perdón y recuerdos dolorosos. Finalmente suspiré y dije suavemente: «Lucía, a veces una mirada en el momento equivocado puede derrumbar un hogar, pero al menos tú no cruzaste la línea. Reconociste tu error, y eso es lo más importante». Lucía levantó la vista y un poco de esperanza brilló en sus ojos. Me entregó un sobre. «Esta es mi carta de renuncia. No quiero que la gente piense que me quedo en Quintero Tech por motivos personales. Necesito irme para que las cosas puedan sanar». Tomé el sobre y la miré a los ojos. Aunque Lucía se había equivocado, era joven y estaba arrepentida. Me acerqué, la abracé fuerte y le susurré: «Gracias por tu honestidad. Te deseo que encuentres un nuevo camino que te haga feliz». Lucía sonrió débilmente, asintió y se fue. Cuando su figura desapareció al final de la calle, sentí un poco de alivio. No todos tienen el valor de enfrentar sus errores. Una semana después, Andrés decidió volver a Quintero Tech. Me preocupé, temiendo que el trabajo lo agotara, pero él sonrió y dijo: «Mamá, necesito trabajar. Necesito demostrar que soy más fuerte después de lo que pasó». El día que regresó, me quedé afuera de la oficina, viendo a Andrés entrar. Todo el personal se puso de pie y lo aplaudió. Andrés levantó la mano, sonrió levemente, pero vi en sus ojos una nueva determinación. Después de eso, reorganizó toda la empresa, cortando cualquier lazo con Soluciones Herrera. Creó un comité de transparencia y ética interna, supervisado por él mismo. «Quiero que Quintero Tech sea un lugar limpio, mamá», me dijo esa noche, sin más conspiraciones, sin más juegos sucios. Una tarde, Ramírez vino a visitarme. Trajo un ramo de crisantemos blancos, las flores que una vez le dije que me gustaban. Se sentó en el sofá, miró alrededor de la casita y dijo: «Señora Carmen, la policía trabaja con la ley, pero usted trabaja con la intuición de una madre. Ambas cosas son necesarias y de verdad la admiro». Sonreí aceptando las flores con el corazón cálido. «Gracias, teniente, pero solo soy una madre, haciendo lo que una madre tiene que hacer». Ramírez asintió, su mirada llena de respeto. «Es usted una madre extraordinaria, señora Carmen. Andrés es la prueba de ello». Después de que Ramírez se fue, me senté en la mesa y abrí el viejo diario de Juan. Pasé las páginas, releyendo lo que él escribió sobre sus sueños, sobre nuestra familia, sobre Andrés. Tomé una pluma y comencé a escribir mi propia historia, desde esa noche fatídica en que me dijeron que Andrés había tenido un accidente, hasta los días dolorosos buscando la verdad, y finalmente, el día en que recuperé a mi hijo. Escribí lentamente, cada palabra era una forma de liberar las emociones reprimidas. Al final escribí: «Los celos y la traición convierten a las personas en monstruos, pero la justicia y el amor de una madre jamás serán derrotados». Cuando terminé, cerré el diario y lo puse en el pequeño altar, junto a la foto de Juan. Encendí una veladora, que se llevó mi susurro: «Juan, ¿lo ves? Nuestro hijo lo superó. Te cumplí mi promesa». Me di la vuelta y vi a Andrés parado en la puerta, mirándome con ojos llenos de amor. «Mamá, hoy quiero cocinar yo», dijo suavemente. «Déjame cuidarte a ti, como tú me cuidaste a mí». Entramos juntos a la cocina.
El sonido de los cuchillos se mezcló con la risa de Andrés. La casita se llenó de nuevo de calor, como en los viejos tiempos. Miré a mi hijo, con el corazón inundado de alegría y esperanza. Habíamos atravesado la oscuridad y ahora la luz estaba regresando. Andrés es todo lo que tengo y sé que, sin importar lo que traiga el futuro, nuestro amor de madre e hijo será siempre una llama que nunca se apagará. Después de todo lo que pasó, la lección más grande que quiero compartir contigo, que has escuchado mi historia hasta este momento, es esta. El amor de una madre y la fe en la justicia son más fuertes que cualquier conspiración. Los celos, la avaricia o la traición pueden hacer que la gente pierda la razón, pero si nos mantenemos firmes, buscando la verdad y creyendo en el amor, al final, la luz siempre vencerá a la oscuridad. Quiero que todos entiendan que, incluso en los momentos más desesperados, nunca deben abandonar la esperanza y la confianza, porque esa perseverancia puede salvar una vida, proteger una familia y demostrar que la justicia sí existe. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propias casas? De verdad me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios los bendiga siempre, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final les dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy segura de que los sorprenderán. Gracias por haberme acompañado hasta este momento.